aquí no hay arrebatado. Aquí está Marte. En la 48ª clase de 72 de la Universidad X, ya. Original. Seguimos. El bien concluye, diciendo al mal, entonces, que comience la prueba de Job, quita todo lo que tiene, menos su alma. El mal inició la prueba. Cierto día, cuando los hijos e hijas de Job estaban en un banquete, comiendo y bebiendo vino, en casa del hermano mayor, un mensajero vino a decirle a Job: trabajo. Noticia triste. Los bueyes estaban arando y los burros estaban pastando cerca. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a espada a los empleados. Y yo fui el único que escapó para contártelo. Y, aún así, hay gente que no entiende quién es Dios. ¿Es poca cosa? Vamos a entender: primer filtro, bueyes; segundo filtro, burros; tercero filtro, ovejas; cuarto filtro, empleados; quinto filtro, camellos; sexto filtro, sus hijos; séptimo filtro, pérdida de su salud física. ¿Es una broma? Pero Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Mientras él aún estaba hablando, llegó otro mensajero y dijo: una lluvia de meteoritos cayó del cielo y quemó totalmente las ovejas y los empleados. Yo fui el único que escapó para contártelo. Quiero decir, solo este lenguaje de siempre alguien decir: yo fui el único que escapó para contártelo, no prueba ya que es una metáfora. ¿De dónde una sucesión de tragedias va a ocurrir al mismo tiempo? ¿Y de dónde va a venir la persona y va a decir siempre lo mismo? ¿Has visto alguna vez a una persona sobrevivir siempre y decir lo mismo? Es una metáfora que no ocurrió. Siempre, alguien privilegiado que queda para contar. Mientras él aún estaba hablando, llegó otro mensajero y dijo: ¿vinieron caldeos en 3 grupos firmados o no? Atacaron los caminos y se los llevaron. Mataron a espada a los empleados y yo fui el único que escapó para contarlo. Mientras él aún estaba hablando, llegó otro mensajero y dijo: sus hijos e hijas estaban en el banquete, comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, cuando, de repente, vino un viento fuerte del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa, que se derrumbó. Lo lamento mucho, Job. Pero ellos murieron y yo fui el único que escapó para contártelo. Revelaré. Mira, notablemente hay la presencia de delta sí. 7, lo que claramente demuestra la caracterización de una parábola, pues es imposible que Job recibiera tantas malas noticias seguidas. Es evidente la intención del escritor de quitarle todo lo que Job tenía al principio en 7. Incluso los tamices son 7, firmados. Eso es. También es tan claro que los mensajeros no darían la misma noticia con las mismas palabras místicas. Pero lo más grave para quien no entiende Job es pensar que el Creador interferiría en la vida de los demás, como hijos, hijas, empleados, traer ladrones. Es decir, Dios es un Dios que trae ladrones, traer enemigos, manipular medio mundo de libre albedrío, que lo más importante es eso, manipular medio mundo de libre albedrío que él mismo dio, todo para constatar la lealtad de un solo hombre. Eso es una locura. Eso es una locura. La metáfora es, sí, perfecta para probar la dualidad y la justicia del Eterno.
¿Cuál es el propósito? Probar la dualidad y la justicia del Eterno. Porque, por el amor de Dios, ¿qué tipo de misión sádica o maquiavélica, recordando al masón Maquiavelo? ¿Qué tengo que mover? Medio mundo de libre albedrío, fastidiando el libre albedrío de cientos de personas, solo porque quiero ver si realmente alguien que es leal y que no me molesta es leal, de verdad. ¿Tiene sentido? Entonces, no es. Ahí alguien dirá, profesor, Dios hace lo que quiere. No, Dios es justo. Cuando la persona es justa, su palabra está por encima de ella. Y la segunda cosa que está por encima de ella es la decisión del todo. Existe una capilaridad. Ella no manipula, ella no hace lo que quiere. Gente, mirando al mundo tal como es, tanto de la Biblia como de la historia paralela a la Biblia, fuera de la Biblia, como de la historia de sus vidas biológica. ¿En qué momento ven a Dios forzándonos a algo? Nacieron en algún momento, quedó claro en algún momento en el vientre de la madre. Hasta hoy han sido forzados a hacer algo, a creer en algo o a seguir algo. ¿Alguien es forzado a algo? ¿Hay algún ángel con una espada en la garganta diciendo hazlo? Es en la pérdida donde se manifiesta la verdad. Será en la gran tribulación del macroapocalipsis que veremos quiénes son los verdaderos religiosos. ¿No es así? Si en tu vida el reloj de arena se ha dado la vuelta, aprovecha este momento para conocer las almas. Quien quede, cuenta con ellos. Si no queda nadie, alégrate. ¿No es cierto que ya no tenías a nadie? En los filtros de la vida conocerán quiénes son los Yobes. ¿Quiénes son los Yobes? Los trabajos. Revelaré. He aquí el hexagrama. 2 ataques humanos, ataques de los sabeos y de los caldeos y 2 ataques divinos. Vamos allá. ¿Lo percibieron? Yo, re, bat, bre. Hay más firma de Dios aquí. Solo puede ser Salomón, porque Salomón es el único capaz de hacer esto aquí. Fuego, meteorito sobre las ovejas. Aire, ventisca sobre los hijos. Tierra, ataque terrestre sobre los bueyes y asnos. Agua, ataque de los caldeos sobre los camellos. ¿Es Dios o no lo es? ¿Es Dios? Y la sabiduría salomónica. Observa, los caldeos vivían en el norte y los sabeos vivían en el sur. La ventisca vino del oeste y los meteoros vinieron del este. Están los 4 puntos cardinales. Al oír esto, Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Luego se postró en el suelo en adoración y dijo, salí, desnudo del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio. Y el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Ey! Nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni no pecó. No culpó a Dios. A pesar de pasar por todo esto, no culpa a Dios. Es muy interesante porque el nombre Dios, ¿qué es un título? Está escrito allí, en redundancia. Puse el Señor Dios, pero podía poner Dios, Dios. Escribe para que veas y sigue mirando esa palabra. Dios, Dios. Solo hay que quitar la S. Quiero decir, si hay algo que debemos entender, que tenemos en la vida, todo lo que tenemos, que es el existir, es Dios. Todo lo que existe.
Las cosas existen, 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 dormimos, despertamos, existen. Nuestra existencia es un regalo. Es sentar. Fue dado. La vida se da. Entonces ves que dar está ligado al verbo del segundo contrato, la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es el don, el regalo. Dios nos dio. Cuando damos algo gratis, es dar. Te lo di. Te estoy dando. Y esto está muy ligado en la etimología a Dios. ¿Quién es Dios? Aquel que da. Entonces, Dios nos dio la vida. Dios nos dará la vida eterna. Si quieres entender bien quién es Dios, Dios es aquel que da y aquel que quita, porque quitar es el Satanás del dar. Es el enemigo del dar, es lo contrario de dar. El da y el quita. Cita Génesis 3,19. Mira este educario aquí. Cita Salomón 139. Eclesiastés 40. Eclesiastés libro católico. No es católico, es elegido por la Iglesia Católica en su compilación. Eclesiastés 5, que son libros diferentes. Lo que refuerza, aún más que Job, es un personaje de Salomón. Quiero decir, si yo fuera a entrar en una discusión aquí con personas que creen que saben algo que no quieren tener, profesor, y se creen rebeldes, y piensan que saben algo, no necesito tener profesor, yo nada, yo soy, mi profesor es Dios, yo mismo. ¿Esas personas estarían aquí en el directo conmigo ahora, Winston? ¿Viste, Zenubia? Estarían diciendo así, profesor. Perdón, ahí tal vez ni estaríamos llamando profesor, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ni llama. O aquel. No admito. Leí aquí tu Biblia, pero dices aquí que eres un jeque árabe. No sé si sacaste eso, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es él realmente? ¿Es un personaje de Salomón? No, sacaste eso, no hay manera, pero vas a probar eso aquí. Quiero decir, la gente habla de lo que no sabe. Solo tienes dos alternativas en la vida. O confías en alguien, confías en el profesor, o vas a estudiar y hacer los cálculos que hizo el profesor, palabra por palabra, número por número, dígito por dígito, carácter por carácter, hasta llegar al resultado de la ecuación que él alcanzó. ¿Y entonces qué vas a elegir? Confiar o calcular. Tendrás que hacer todo un trabajo de investigación junto conmigo. Ahora, lo que no puedes hacer es juzgar lo que no sabes. Entonces, cuando tenemos citas de Job, de Génesis, de Salomón, de Eclesiastés, ¿qué prueba eso? Prueba que Job vino después. Los teólogos de todas las iglesias dicen que Job vino antes. La posibilidad de que Job haya venido mucho antes. En realidad, Job debería estar antes de Génesis. ¿Cómo es que Job va a estar antes de Génesis? Si Job cita Génesis, las condiciones de la época son contemporáneas a algo muy antiguo, a un mundo que tenía pocos seres humanos, un mundo bien al principio, en el centro del mundo, Oriente. Eso es verdad. Pero si él cita a Salomón, si él cita a Eclesiastés, se hace obvio. Estamos hablando de un personaje que vino después, del año 1000 antes de Cristo. Y si vino después del año 1000, tiene mucho sentido que, aún más, las pruebas de que sea Salomón. ¿Se puede entender o no? Incluso si él cita estos libros aquí, casi todos estos libros aquí son de Salomón. ¿Y por qué casi todos los libros que él cita son de Salomón? Es revelador saber que hasta hoy, desde el noroeste de Arabia, los árabes cantan en su culto religioso, su Señor. Si el Señor, corrigiendo aquí, dio, el Señor quitó. ¿Lo ves? ¿Sabíais esto? Hay culto religioso allí en el noroeste de Arabia, hasta hoy. Mira esto, cultos, que probablemente son de los sunitas, que cantan, así como voy a poner ahora en tu pantalla. Tarda un poco en cargar. Si el Señor dio, el Señor quitó.
¿No es increíble? Quiero decir, ¿por qué quedó esta frase de Johanna Arabia? Poner la razón de que el profesor Acker tiene razón en lo que dice. Cree. Justo después de las 4 grandes pérdidas, las manifestaciones del Creador, plural, Elohim, las 72 emanaciones del bien y del mal volvieron a dialogar. ¿Cómo es eso? El Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor que estaba deambulando por la tierra y andando por ella, buscando conciencias para cribar. Entonces dijo el Señor a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Fuiste capaz de resistir incluso después de haber herido a tu yo y a tu poder? Él permanece leal al bien, incluso después de todo el mal que sufrió. Mira, vamos a entender, a revelar. Mira, como el Creador preguntaría lo obvio nuevamente. Siendo el omnisciente, ¿por qué tendría que, en la materia, indagar lo que ya sabe? Y repetidamente me dice, no prueba que es una metáfora. Por un aspecto obvio, se trata de la construcción de un lenguaje metafórico. ¿Quieres entender por qué esto sucede? La respuesta está aquí. Pero, aterrador, él dirá en su Biblia, ¿has reparado en mi siervo Job? Él se mantiene íntegro, a pesar de que me has instigado contra él, para arruinarlo sin motivo. Instigarme. ¿Por qué? ¿Cómo puede el Creador, omnisciente, omnipotente, siendo omnipresente? ¿Cómo puede preguntar dónde estaba Satanás? Y ahora, poner la culpa en Satanás y decir que Satanás tiene el poder de influenciar la mente de Dios. Instigar a Dios. Como si un traidor de los cielos cometiera el peor pecado de todos, que la rebelión tiene el poder de influenciar la mente de Dios. Instigarlo. ¿Por qué el profesor Ake se está enseñando en este lenguaje? Porque este lenguaje, para refutar los equívocos de todas las iglesias, no es una, no son dos, son todas las iglesias. Están equivocadas y tendrán que confesar. Antes de que Jesús venga, hasta 2030, hasta 2035, hasta 2040, tendrán que salir al público y decir que el aire estaba en lo correcto. Están equivocados. ¿Cuánto tiempo tiene su iglesia? ¿100 años? ¿200? No importa. Tendrás que pedir perdón. Obviamente, el diálogo es metafórico entre el bien y el mal. Entonces, Satanás respondió nuevamente, piel por piel, ojo por ojo, diente por diente. Un hombre dará todo lo que tiene por su vida, de todo lo que el ego del hombre valora, es su piel, apariencia y salud. ¿Qué es la piel? Apariencia y salud. Tu mayor bien, extiende tu mano y hiere su carne y sus huesos, y con certeza te maldecirá en tu cara. Revelaré. Mira nuevamente, como vimos en el capítulo 1, Satanás dice, extiende tu mano, como vimos en la Biblia original, el código sin Apocalipsis, Satanás. Y la cestra es la cestra del Creador, ¿no es así? Es decir, a Satán es la mano izquierda del Creador para cribar y revelar las intenciones de los hombres. Satanás es la mano izquierda para revelar las intenciones de los hombres. ¿Quién prueba la santidad de cada alma? ¿Es el propio? No, esto aquí tiene que quedar claro. ¿Quién prueba la santidad de cada alma es el propio Satanás? Sí, el mismo que dijo ojo por ojo, pues la letra de Jehová mata. ¿Quién recuerda 2 Corintios 3? Es decir, Satanás está usando el propio término de Jehová y a veces va diciendo ojo por ojo dentro de él. Está usando la ley de Moisés. Satanás está diciendo como está en la Biblia, así como Jesús fue tentado en el desierto. La conversación con Satanás, la conversación consigo mismo.
La conversación consigo mismo. No. ¿Es eso? El Señor dijo a Satanás, pues bien, él está en tus manos, solo no le quites la vida. Es decir, Dios fue vencido por los argumentos de Satanás. Es decir, el argumento de Satanás en el tribunal es tan bueno. La oratoria es tan buena que Dios dijo, sí, tiene sentido tocar la piel, ¿no? Vamos, puedes tocar, solo no lo mates. Entonces, Job fue afligido por terribles llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Era tan terrible que Job necesitaba un trozo de cerámica para rascar y raspar sus llagas sentado sobre el basurero. Revelaré. Job no fue afectado por una lepra. ¿Está mal? Pues el original habla de tumores malignos o úlceras. Fue alguna infección cutánea avanzada que penetra en las capas más profundas de la piel y luego llega al músculo. Son causadas por bacterias. Y aquí, mira. Entramos en el área de Cleris del doctor Enrique. Ahí, mira. Son causadas por bacterias como el Streptococcus y el Staphylococcus. Y deben ser tratadas con antibióticos. Esa es la enfermedad probable de los originales. Estoy hablando de esta enfermedad. Si tomas la raíz de la metáfora del jeque árabe de Salomón, deja al enfermo abatido, depresivo, provoca inflamación, úlcera, picazón, degeneración de las características faciales, pérdida de apetito, parásitos, dificultad para respirar, mal aliento, dolor continuo, rápido, pérdida de peso, piel oscurecida, fiebre y descamación de la piel. Dios mío del cielo, revelad. La Biblia relata que Job estaba sobre las cenizas, siendo esta una prueba más de que se trata del personaje. Un jeque árabe. En la actualidad, se pueden observar montones de basura fuera de las aldeas árabes. Montones de basura, carcasas, pudriéndose, niños jugando. Entre las pilas de basura y perros salvajes, peleando por pedacitos de comida que encuentran. Un respetado príncipe árabe era ahora un mendigo. ¿No es así? Un mendigo, un sin techo, un recolector de basura. Esa es la historia original. La gente no lo sabe. La gente dice, tenía lepra ahí. Estaba sobre las cenizas. No son cenizas, no son cenizas, no son cenizas. Vertedero. Vertedero. Creador de calle. No es lepra. Las cenizas en el original hacen referencia a un vertedero. El término vertedero significa infierno. Entonces, Job fue del cielo al infierno. Es un hexagrama de vida. Fue del cielo al infierno. ¿Cuál es la metáfora del sube y baja de nuestra vida? Tu vida es un hexagrama de Salomón, ¿no es así? Así es nuestra vida. Para ir al cielo, es necesario vivir en el infierno aquí. Quien vive en el cielo aquí ya sabe a dónde va después de la muerte. ¿A dónde vas tú? Al vertedero. A las cenizas. ¿Sabes que aquel infierno del que Jesús dijo que el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, son los gases del vertedero de Jerusalén? Los gases que Salomón conocía muy bien, porque antes de ser un vertedero allí, era un lugar donde también se ofrecían niños y animales a los dioses. Moloch, Astarte, Astarte. Su mujer, antes de las desgracias venideras. Era una princesa árabe que disfrutaba libremente. Que gastaba, libremente la fortuna inacabable del marido. Pero ahora era pobre, como él, sin sus hijos, sin estatus, sin dinero, visitando a su marido. ¿Dónde? En el vertedero de la ciudad. ¿Entiendes la visión correcta de las cosas? Ahí sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
¿Cuántos pastores y sacerdotes ya han tomado la Biblia original, el códice, la han comprado? Adquirieron de alguien, tomaron todas esas maravillas, inspiraciones, revelaciones, iluminaciones increíbles que nunca nadie mencionó. Y transformaron, cristianizaron. Y llevaron a la iglesia y predicaron como si fuera el Espíritu Santo de Dios, que se los reveló. Toda la iglesia lloró, 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 cayó al suelo, habló en lenguas, saltó y dijo que presencia maravillosa del Espíritu Santo. Pero nunca reveló que sacó eso del Codex. Digan la verdad, ustedes no están en las iglesias, no saben, pero ¿cuántas iglesias por ahí están haciendo eso? ¿Cuántas están haciendo eso? Cualquier día de estos, alguien encontrará un vídeo por ahí. De nuevo, como sucedió con el pastor de la Asamblea de Dios Belém, volverá a suceder, y va a suceder muchas veces. Cualquier día de estos me enviarán, por correo electrónico, un vídeo de un pastor importante diciendo, no eran cenizas, era un vertedero. Su mujer era una princesa árabe, que gastaba el dinero libremente. La fortuna se acabó. Y ella, enfadada porque se acabó el estatus, el dinero y sus hijos se fueron, iba a visitarlo al vertedero. Y cuando llegaba al vertedero, ¿qué decía la mujer? Déjame visitar a mi marido. En el vertedero. Incluso después de todo, ¿te mantienes leal a Dios? ¿Por qué no pides que Dios te mate de una vez? Él respondió, hablas como un tonto. Si aceptamos el bien que vino del Creador, ¿por qué no podemos aceptar también el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios, al revelarlo. ¿Te diste cuenta de cómo lo hace el autor? Es muy de Salomón escribir así. Todo murió, solo quedé yo. Y lo repitió varias veces. Ahora, no deja de repetir, diciendo que, con todo esto, Job no pecó con sus labios. Es muy de Salomón hacer eso, repetir. Puedes leer Eclesiastés y darte cuenta de eso. Lees Cantares y él hace eso. ¿Qué es? Su lenguaje. En la traducción caldea, respetada por los judíos. Este versículo original trae esta última expresión. En la tradición caldea. Pero, en su corazón, pensó palabras. Esto revela que el Creador, al hacer nuestra complejidad cerebral dual de diálogos y duelos interminables, aquí dentro, nos entiende y perdona nuestros errores cometidos incluso en los pensamientos. Podemos pensar lo que no deberíamos, siempre que dentro de nosotros aniquilemos esos pensamientos con el buen uso de nuestra. Entonces, no hay ningún problema. En el sistema religioso, las personas se culpan, se martirizan, porque pasan por su cabeza pensamientos malos. ¿Los pensamientos malos siempre existirán dentro de tu cabeza? Siempre vendrán pensamientos horribles del peor diablo que hay dentro de ti. Ahora te corresponde a ti callar esos pensamientos. No dar lugar a esos pensamientos. Porque esos pensamientos son el diablo. Pero nunca debemos verbalizar, hablar, escribir, sacar afuera las maldades que pensamos. Antes, debemos destruir nuestros malos pensamientos en el propio alma, evitando pecar contra el Creador y nuestro. Próximo. De hecho, el Creador está en nuestro próximo. Cuando los tres amigos de Job. El afe de Temán está firmado, ¿no es así? ¿Cuántos amigos? 3. Bildad de Sua, Fofar de Naamat, supieron de todos los males que le habían afectado, salieron cada uno de su región y acordaron encontrarse para mostrar solidaridad a Job y consolarlo. Es decir, fueron al vertedero a visitar al amigo, que era muy rico y ahora es un sin techo. Cuando lo vieron a lo lejos, apenas pudieron reconocerlo y comenzaron a llorar en voz alta.
Cada uno de ellos rasgó su manto y puso tierra sobre su cabeza. Luego, se sentaron en el suelo con él durante ¿cuántos días? 7 días y 7 noches. Nadie le dijo una palabra, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Permanecieron 7 días, 7 noches a su alrededor, sin hablar nada. En esa máxima que siempre les he dicho, ¿verdad? Nunca te acerques a las personas y digas, te entiendo. Nunca te acerques a la persona y digas, lo sé. Yo ya he pasado por eso. Es mejor no decir eso. Porque nunca hemos pasado por lo que la persona ha pasado. Hemos pasado por problemas similares, pero la empatía profunda nos exige palabras perfectas. Esas no son palabras perfectas. Nunca mires el sufrimiento de alguien y digas, lo sé, ya he pasado por eso. No, no lo has pasado. Lo que la persona ha pasado, solo ella lo ha pasado, no lo sabes. Si por casualidad has conocido hasta hoy el capítulo 3 de Job, como el episodio en el cual él maldice el día de su nacimiento, entenderás que, en realidad, Job entró en un colapso cósmico, como sucede en la vida de todos nosotros. En muchos momentos de nuestras vidas, entramos en ese colapso. ¿Sabes que existe toda una satanización de Job en esa parte, verdad? Diciendo que pecó con sus labios, sí. Es muy interesante esto, porque se dice que Job no. Pero, en realidad, Job llegó a maldecir el día de su nacimiento. ¿Pero por qué? Era un colapso mental. Es decir, debilidad. Trabajo 3. Después de eso, Job abrió la boca y maldijo el día de su nacimiento, diciendo luego, ¿por qué nací? Por casualidad. ¿Pedí yo nacer? Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Cuando ves a alguien decir eso, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes? Presentarle la canción y una melodía del profesor. Presentarle esta canción aquí. Mira. Allí, mira. La semana salió, el tío se divirtió, pues de tanto errar se hundió. Recibió la invitación para ir a la iglesia. Lloró, sintió, pidió perdón. Pero aún así, su razón decía, ni siquiera de él existir. Pensaba en desistir. Hoy dentro de sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Nacimos para ayudar. Es eso. Y Job llegó a esa crisis a la que muchos llegan. Por eso que Job, vamos a saber qué es. Job ya, al finalcito de la clase. ¿Quién es Job? ¿Qué es Job? Porque nací. Porque yo estoy aquí. Pedí nacer. No sé por qué celebro mi cumpleaños. Aquel día que todos pensaban ser de luz, en realidad fue de tinieblas. Nací. En un día de densas tinieblas. Que se coloque entonces una nube sobre él y la oscuridad aterrorice su luz. El día de mi nacimiento debería haber sido arrancado del calendario. ¿Por qué? Mi madre estaba fértil. Ese día, ¿qué día del mal? Fue el día que nací. Los sabios árabes que pueden incitar al Leviatán, llámenlo para mí, para que borre de la historia el día que nací. ¿Ves qué crisis? Alguien dirá, ves, profesor, ¿a qué? Dijiste que las personas tienen que ser fuertes, pero las personas son débiles. ¿Ves? A veces soy Job. Está equivocado. Puede ser Job, sí.
una vez en la vida. Esto, sí, puede suceder y le sucederá a Aki o te sucederá a ti. Una vez en la vida. Una vez en la vida vas a decir, ¿por qué nací? Pero solo una vez. ¿Qué está mal? Las personas cayendo todo el tiempo y diciendo, estoy en crisis de nuevo. Estoy en depresión de nuevo. Me estoy preguntando de nuevo por qué nací. Para con eso, evoluciona. Deja de victimizarte. Basta. Dios te necesita. Debajo de ti hay miles de millones peores. Miles de millones. Miles de millones. Mira hacia arriba. Ve tu futuro. Haz tu historia. Entonces mira. Mucho de lo que está pasando con Job. Ustedes saben, no ocurre en nuestras vidas. Aquí está el colmo, el absurdo. Mucha gente sufre. ¿Quién recuerda el programa Quiero Increíble, que voy a rescatar el próximo año, entrevistándolos en sus historias tristes? Todos tenemos historias difíciles. Estoy pensando en elegir mis vídeos de biografía. Estaba viendo estos días hablando de mi historia. Triste. Es demasiado triste escucharme a mí mismo. Preferiría no hacerlo. No me gusta. ¿Pero alguna historia triste es buena? ¿Es bueno registrar la historia triste para ser inspiración para los demás? Ahora escucha, escucha. Está todo mal. No puedes ser débil. Tienes que ser fuerte. Job. Es el colmo. Ninguno de vosotros pasó por lo que Job pasó y ni lo va a pasar. ¿Por qué existe la metáfora de Job? Es solo para mostrar que si Job es el estándar, no hay manera para nosotros. Job es el estándar de lealtad que Dios quiere. Incluso perdiéndolo todo. Hay que continuar, leal. ¿Por qué hay un exceso aquí? De 7,000 animales, luego otros 7,000 animales, luego 7 hijos muriendo, porque es un exceso para que veas que, si fuera a ese nivel de tragedia y desgracia, aún así tendrías que ser fiel. ¿Y tú qué perdiste? ¿Algunos animales? Un poco de tu salud. Un poco de dinero. Un poco de sueños, un poco de frustraciones. Un poco de deudas. Un poco de injusticias. La historia de Job no es solo una esperanza y un consuelo, es una condena. Muestra lo que Dios quiere de nosotros. Revelar. Leviatán. No era un animal marino real, un dinosaurio o un cocodrilo, por el amor de Dios. Job, como el jeque árabe, estaba hablando de la mitología de Oriente. Próximo. Mitología, hijo mío. Hay gente que cree en Leviatán. Iglesias que creen en Leviatán como demonio, que existe un demonio llamado Leviatán, muy poderoso en el infierno. Y otros que creen que el Leviatán es un dinosaurio. Como saben, Job era árabe, y como el príncipe árabe habló sobre el monstruo marino de 7 cabezas, que tendría el poder de engullir el sol y el aire, la luna o la luna. Siendo esta una mitología de Oriente, los árabes decían que el Leviatán podía engullir la propia creación. Con sus poderes sobrenaturales, es posible que esta mitología se haya desarrollado a partir de la existencia de los dinosaurios, pero Leviatán en sí, él, era solo un dios mitológico por el amor de Dios. Entonces, entendamos que estamos hablando de mitología divina oriental. ¿Qué decir? Entonces, de los pentecostales que piensan que Leviatán es un demonio poderoso, o el propio Satanás, algunos dicen, no aciertan de todos modos, porque no saben quién era Leviatán, al fin y al cabo.
Era un ser que pertenecía al mundo del caos, como leemos en Isaías 27, el Salmo 104, 26. Es decir, de nuevo, el autor de la metáfora conocía a Isaías y los salmos. ¿Te das cuenta? O entonces, esto fue colocado después por algún escriba, ¿te das cuenta? Posteriormente. Porque ya sabéis, los rabinos metían la pluma ahí, ¿no? Según la tradición rabínica, Leviatán es una pieza del tablero del juego de Dios, es decir, en el neologismo. Ex es el tamiz del creador en la materia. Eso. Es el tamiz del creador. Es el tamiz del creador, ahora corregido. Más tarde, los judíos y los padres católicos, en la Septuaginta judía, Vulgata, católica, lo transformaron en un dragón para espiritualizarlo, descomponiendo la mitología en un mundo espiritual. ¿Lo ves? ¿Estáis entendiendo? Lo mismo que hicieron con la clase de ayer, Isaías 14, Winston, de Lucifer. El mismo engaño del rey de Babilonia, el mismo engaño de Ezequiel 27, del rey de Tiro, es el mismo engaño del Leviatán de Job. De nuevo, la iglesia toma y transforma un ser mitológico, una profecía de un hombre de la época y lo convierte en una divinidad, un ser espiritual o un demonio. Satán. Es triste, ¿verdad? Fue entonces cuando el Leviatán se convirtió en la personificación del antagonismo cósmico de Dios. Solo quien conoce y comprende la dualidad entenderá al Leviatán mitológico. De Job. Quiero decir, es lamentable, ¿no? Como las iglesias fueron, con el tiempo, luego en la construcción de las Biblias, espiritualizando cosas simples. Y ahora va a sacar eso de la cabeza de las personas. Ve tú a decir que no hay un demonio llamado Leviatán. Es difícil, ¿verdad? Revelar. Mira la dualidad del hexagrama. Luzbel es de día, luz, luciferina y Leviatán. Es de noche, que se oscurezcan sus estrellas. Que espere en vano la luz del sol y no vea los primeros rayos del amanecer, pues no cerró las puertas del vientre materno para evitar que yo contemplara males. Entonces, en realidad, Job está invocando a Leviatán. Si fuera Satanás, estaría invocando a Satanás. Está invocando a Leviatán para exactamente oscurecer para siempre su existencia. Está invocando a un ser mitológico, una exageración de la época, de la cultura de la época. Revela. Los textos originales revelan que Olivia Tampo es exenta de las mitologías hebrea y árabe, representa el Mawá y se trata de una revelación e inspiración de la existencia. Por otro lado, dinosaurio, un cocodrilo inmenso, como vemos aquí ahora. Y en cuanto al monstruo Leviatán, ¿acaso puedes pescarlo con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda? Entonces, quiero decir, toda mitología está inspirada en algo que existe. Y estamos hablando de la inspiración de seres inmensos que existían en la época, cocodrilos, dinosaurios. Pero no era eso. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo llegó el profesor Akers a este entendimiento? Para aquellos que tienen un ego no vencido. Ustedes que tienen un ego no vencido. Las citas aquí paralelas son la prueba. ¿Y cuándo? Vas a estudiar quién es el Leviatán en la mitología árabe, oriental, ahí tienes todo este respaldo que estoy trayendo. Solo hay que estudiar, investiga Leviatán fuera de la Biblia. Sal de la caja, ahí lo entenderás. Y en cuanto a él, ¿se puede pescar? ¿Eres capaz de pasar una cuerda por su nariz o perforar su mandíbula con un anzuelo? ¿Es posible? Parece que estas cosas, ustedes están mirando, no sé realmente qué piensan, más o menos imagino lo que piensan, pero parece que estas cosas son pequeñas, pero son tan grandes, porque las iglesias, todas dicen que Leviatán es un dinosaurio o un demonio.
Quiero decir, las iglesias no saben nada. Profesor, He oído mucho eso. Profesor, ahora estoy un poco sin saber aquí. Creo que nuestra expastora aquí tiene cosas que decir, que revelar. Revela. en el tiempo del sistema, unos estudios que hablan sobre demonios territoriales. ¡Ay, Dios mío! Y dicen que el Leviatán es el demonio responsable de América del Sur. No, no. Él dijo que yo no escuchaba toda la vida. Lo. Incluso parte de esos estudios, Daniel Maestral los apoyaba, hablaba con precisión sobre eso. Ahora, Daniel Maestral, ¿dónde está? Ya sabe todo. Ya está muy bien, ya hizo eso, alcanzó todos los grados donde está y ya sabe muy bien dónde se equivocó. Vamos al último capítulo para dar la comprensión final de la metáfora del Sheikh Arab Job 42. Profesor, ¿será que está saltando del 41 al 42 y del 3? Yo hice Job 1, 2, 3, 41, 42. ¿Por qué? Porque si quieres todo el libro de Job, está aquí. El Biblio original, el códex, es online o físico. Estamos haciendo aquí el paso de la comprensión. Esencial. Entonces, en respuesta al Señor, Job dijo, reconozco que para ti nada es imposible, que ninguno de tus planes puede ser impedido. Tú me preguntaste cómo me atrevía a poner en duda tu sabiduría, dado que soy tan ignorante. Es que hablé de cosas que no comprendía, cosas que eran demasiado maravillosas para mí y que no podía entender. Antes, te conocía solo de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esa expresión es muy conocida y muy hermosa, ¿verdad? Es bellísima de Job, pero en realidad es de Salomón. Por eso estoy avergonzado de todo lo que dije y me arrepiento, sentado aquí en el suelo, en un montón de cenizas, sentado aquí en el suelo, en el basurero. Hay momentos en que pongo tu traducción para que entiendas, hay momentos en que pongo los originales, porque me mezclo entre aquí y allá. Pero la verdad es que los originales traen esto que está aquí, en el basurero. Vamos a entender algo más. Cuando tomas de Job 3 a Job 42, ¿sabes lo que ves? Job conversando con Dios. Es decir, solo por aquí ves de nuevo que es una metáfora, que es Salomón. Y comprobado una vez más que esa historia no existe, que esa historia es como Jesús en el desierto. ¿Quién estaba con Jesús en el desierto? En Mateo 4, Lucas 4. Dime, ¿quién estaba allí para poder registrar esa historia? Cuando Jesús fue tentado por él mismo, ¿quién estaba allí? Y en el momento en que Jesús salió del desierto y fue al pináculo del templo, ¿quién lo vio volar? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, que los 3 discípulos dormían, ¿quién puede escribir su oración? Si nadie estaba allí, cuando Jesús conversó con Nicodemo a solas, solo él y Nicodemo, ¿quién puede escribir la historia y la conversación con Nicodemo? Son respuestas dadas en la Universidad X. Ahora, hay una duda más aclarada. O algo que, de repente, nunca pensaste. Job conversa de 3 a 42 todo el tiempo. Si es Job, el libro de Job es demasiado grande. Ahí hay un diálogo inmenso de Job con los amigos y de Job con Dios. Y ahí Job desafía, y Dios desafía a Job varias veces. ¿Quién crees que eres? ¿Quién cree el ser humano que es? Para decir lo que estás diciendo, para afirmar lo que afirmas. ¿Acaso estabas allí cuando hice la tierra? ¿Acaso tú? Y todo el tiempo, es así. Quiero decir, si esto fuera literal, si esta historia fuera verdadera, ¿realmente imaginan que un indigente, un expríncipe jeque árabe, conversaría con tal privilegio con Dios todo el tiempo? ¿Creen que después de que Dios envía a Satanás, esto en la historia de las iglesias, a quitarle todo su vida, salud, dejarlo en la desgracia, en la calle, en la basura, y aún así ir a burlarse de él? Porque para rematar todo, vienen los amigos. A decir cosas que no son buenas de escuchar, viene la esposa. A desafiarlo y humillarlo. Y aún viene Dios, el propio Creador, a conversar con él y decirle, ¿quién te crees que eres, Job?
¿Por qué Dios hablaría en ese tono con Job, que ya está humillado? ¿Te has dado cuenta de eso? Durante 40 capítulos, Dios visita a Job en el basurero y le dice, ¿quién te crees que eres? ¿Para qué hacer eso con alguien que ya era justo, que está siendo leal, que está pasando la prueba? Quiero decir, es solo una metáfora. Es solo el discurso, el diálogo entre Dios, SX terra y Dios de esta, entre el hombre y Dios. Así como Jesús estaba teniendo un diálogo consigo mismo. Está escrito, pero también está escrito. Está en la Biblia, pero también está en la Biblia. Es solo un diálogo metafórico de personaje. Porque si esto fuera real, en lo literal, sería imposible, inconcebible. ¿Por qué Dios no toma a un rey de la tierra arrogante y orgulloso para hacer esto? ¿Por qué va a tomar a Job? ¿Lo entiendes? Qué hermoso es eso. Entonces, son cosas en las que tenemos que pensar, revelarlas. Después de que Job terminó de orar por sus 3 amigos, mira esta naturaleza, el Señor hizo que se volviera rico de nuevo. Y le dio todo el doble, todo. Y le dio el doble de todo lo que tenía antes. Es decir, los judíos aprendieron de Dios a contar historias. La historia de Job es la historia de todas las películas que vas a ver en la vida. Si es una película producida en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, vas al cine. Y buena parte de las películas brasileñas, argentinas, mexicanas, vas al cine y vas a ver la historia de Juan. Cada película que vas a ver, puede ser la que sea, el ciudadano empieza comiendo una pizza. En un sofá destrozado, en una casa desordenada, la novia deja una carta, se va, la esposa se va, los hijos abandonan. A veces está enfermo, a veces alguien muere, un accidente, lo pierde todo, pierde el trabajo, es humillado por los vecinos, pide la custodia del hijo. Eso no es. Toda película es así. Va a andar en bicicleta, la bicicleta pincha la rueda. El coche se estropea en medio del camino. Y luego, al final, un coche caro, importado, una esposa. Y un esposo maravillosos, hijos maravillosos, una mansión, un empleo increíble, famoso, poderoso. Toda película es así, porque los judíos de Hollywood, que fundaron Hollywood, aprendieron de Dios a contar historias. Son historias que siempre funcionan, ¿verdad? Siempre queremos ver el giro. ¿No queremos siempre ver el giro? Todos sus hermanos y hermanas y todos sus amigos fueron a visitarlo y participaron en un banquete en su casa. Mira qué cosa tan hermosa. Hablaron de lo tristes que estaban por lo que le había sucedido y lo consolaron por todas las desgracias que el Señor había hecho caer sobre él. Y cada uno le dio dinero. Cada uno le hizo un pix y un anillo de oro revelar. Ese es el punto. El Creador no aceptará tu petición de perdón mística en privado. No entiendo, profesor. Él exige reparación, exige que el juzgado, calumniado, difamado, solo la víctima que sufrió la maldad, que fue despreciada, juzgada, condenada, solo él, su Creador, podrá perdonar. Y si él perdona, desea, ora, obtendrá el perdón. ¿Cómo es eso, profesor? Si Job no deseara, no orara, significaría que no quería perdonar a sus amigos. Ay de aquellos que hacen mal e injusticia a alguien, porque solo si ese alguien pide perdón por ellos, como Cristo hizo en la cruz, como hizo Esteban ante el rabino Saulo,
pidiendo que el Creador los perdone. Solo así serán perdonados. Es decir, ¿cuándo fue que Dios cambió el cautiverio de Job? ¿Cuándo ocurrió la metanoia? Cuando él deseó el bien para aquellos que le hicieron mal. No es así. Cuando él perdonó, liberó el perdón. Cuando se practica la maldad, se hace públicamente, pero cuando ocurre el arrepentimiento y se pide perdón, sucede en secreto. Eso está mal. Si no se sigue el ejemplo de Zaqueo, habrá cuentas que pagar en la reprogramación. ¿Qué es nuestro ajuste de cuentas? Y eso, ¿qué es nuestro ajuste de cuentas? El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Llegó a tener el doble, 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 2.000 bueyes y 1.000 asnas. También fue padre de 7 hijos, firmado o no, y 3 hijas. En todo el mundo no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y la gente cree que Dios intervino, que esta historia es literal, que Dios privilegia. Y basándose en estos textos, piden un marido guapo, una mujer guapa, unos hijos guapos, todo con salud. Y no importa si el vecino está sufriendo, si nació mal, si salió mal, si están llorando porque tienen problemas de salud, si están llorando porque ocurrió un accidente, ocurrió una tragedia. No importa lo que el vecino está pasando, no importa lo que mis familiares están pasando, lo que importa soy yo. Dios es justo. Dios es justo. Dios me eligió. No tengo la culpa. No tengo la culpa si Dios me eligió. Dios me eligió para ser feliz. Si los demás no están siendo felices, si hay enfermedad, hay desgracia en la familia, es consecuencia de su falta de fidelidad. Si estoy siendo feliz, es porque con certeza estoy agradando a Dios. Estoy haciendo lo que a Dios le gusta, por eso está saliendo bien. Mira dónde estoy. No me preocupo por la vida de los demás. Cada uno tiene lo que merece. Esa es la visión del ego de las iglesias. Entonces, mira lo que Dios hizo. Mira qué historia de Hollywood. Y el padre las hizo herederas de todos sus bienes junto con sus hermanos. Después de eso, Job aún vivió 140 años, lo suficiente para ver nietos y bisnietos, y murió muy anciano. Aún vivió 140 años. La gente cree que es así, ¿verdad? Revela. Desvelado el motivo por el cual la masonería es una sociedad filosófica de Salón. ¿Cómo se llaman las jóvenes? Las hijas de Job. Entonces, en las sociedades secretas o discretas de Salomón, toda joven mujer es llamada hija de Job. En tu Biblia está escrito, Dios cambió el cautiverio de Job, y el término cautiverio significa prisión, es decir, estamos en la prisión de la vida. Holograma del cribo dual, y aquí virar se entiende por dualidad, convertir, metanoia, traer de la materia a la inmaterialidad, es decir, traspasar las barreras de la simulación de la pseudo-vida a la verdadera vida, de la pseudo-existencia a la verdadera existencia. ¿Qué es esto? El sistema religioso, judío, cristiano, presente en las Biblias, siempre lo interpretará como recompensa material en el reino de abajo, aquí. Pero nosotros, como Job, sabemos que sí, tendremos el pago. No aquí. Sabemos que sí, tendremos el pago. En el reino de arriba, etéreo, inmaterial, metafísico, espiritual. Esa es la matemática de Dios, el reino de Jesús, el Cristo. Entonces, ¿cuál es la historia de Job? Job, al final, es que estamos atrapados en un delta. Tiempo, espacio y materia. Estamos atrapados en el show de Truman. Job es el propio Truman. Es decir, es el filtro de la vida. Es obvio que esta historia no es literal.
porque no todos pierden todo y no todos ganan todo el doble. La mayoría pierde muchas cosas y gana muchas cosas. Mucha gente ya ha perdido todo y ya ha recuperado todo. Pero esa historia de perder todo y ganar todo el doble no es la realidad de sus vidas. ¿Pero por qué entonces es el show de Truman? Porque las lecciones de vida presentes allí, la lealtad en aceptar, lo más hermoso que hay en el libro de Job, esa metáfora que Salomón quiso transmitirnos con sabiduría, es la lección de aceptar el bien y el mal, que es lo que siempre he enseñado. Ustedes, estar preparados para todo, 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 y todos, por eso Dios es todopoderoso. Hay que estar preparado para todo, el bien y el mal. En cualquier momento, el cautiverio cambia, el reloj de arena se da la vuelta, llegan las malas noticias. En cualquier momento suena el teléfono, el mensaje de WhatsApp, el timbre, ese papel, ese correo electrónico, llegan noticias muy malas. Y tenemos que estar listos, con la certeza de que siempre creceremos, siempre seremos cada día mejores. Vamos a aprender de las cosas malas y siempre vamos a crecer. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Por eso siempre he enseñado, todo es nada. Nunca te asustes, nunca te desesperes. ¿Sabes cuántos adolescentes, jóvenes, niños, hablo en serio, niños, cuántas personas adultas ya han quitado sus vidas? ¿Sabes cuántas ya han quitado sus vidas por pensar que la desgracia que llegó a sus vidas era el fin? Por falta de preparación, de condicionamiento, las iglesias no enseñan. Las religiones tienen palabras hermosas, ¿verdad? Victoria, triunfalismo, privilegio, protección de Dios. Es tan hermoso los profetas, todo es tan hermoso. Pero en la práctica no hay una preparación real efectiva para eso. Yo, como profesor, he procurado prepararos para todo. De modo que recibo testimonios hermosos de personas diciendo, profesor, acabo de perder a una persona. Si fuera en otros tiempos, no sé qué sería de mí. Pero hoy, estoy preparado. Duele, lloro, pero estoy preparado. Profesor, acaba de ocurrir una tragedia en mi vida. Pero estoy preparado. Hoy estáis preparados para enfrentar cualquier cosa. ¿Por qué, profesor? Porque la peor desgracia que puede suceder es la no realidad. Es un padre y una madre ocultar a sus hijos la cruel realidad de la vida. Padres que solo protegen, que solo dicen lo que sus hijos quieren oír. Porque la mayor desgracia en la vida de un ser humano es la frustración. Es la frustración la que vuelve reaccionario, la que hiere. No podemos vivir de frustración. No soportamos más de 3 heridas en el mismo lugar. 3 puertas cerradas a la misma persona. Para la misma persona, para la misma vida. Tienes que evitar las frustraciones. Y para evitar las frustraciones, nada mejor que estar vacunado, informado, preparado. Por eso estáis preparados para todo. Y, así, evitáis la frustración. Y si no hay frustración, nunca os desanimaréis. Porque la frustración es lo que vuelve reaccionario, lo que cambia la psique de camino, de conducta. Ahí el ser humano acaba evitando caminos que, en realidad, eran caminos que mañana serían de bendiciones. ¿Sabes qué es eso? Estás en el camino y tomas la calle a la derecha. Y allí ocurre una tragedia, y dices, nunca más voy a pisar la calle a la derecha. Pero lo que no sabías es que justo en la calle a la derecha están todas las cosas más hermosas de la vida, justo después de esa tragedia. Y el mundo te enseña a frustrarte y nunca más entrar en la calle a la derecha. Pero es en la calle a la derecha, donde ocurrió la tragedia, donde está tu propia cura y el propio cambio de tu cautiverio. ¿Entendido? Adiós, gente.
Aquí no hay arrebatado. Aquí hay Marte.